Bueno, vamos a hacer las conexiones o explicar la programación para después hacer las conexiones de un cilindro de doble efecto neumático. Y espero, bueno, vamos a hacerlo con dos objetivos. Uno, nuestro primer objetivo va a ser realizarlo de modo directo, y después lo vamos a explicar de modo indirecto en esta misma videoclase. Espero que sea de ayuda, pues, y espero que les guste también este otro ejercicio. Bien, ahora pasando a materia del ejercicio, nos plantea la siguiente situación. Bueno, elabora un programa de un cilindro de doble efecto con las siguientes condiciones de trabajo. Número 1, al dar una señal de marcha, o sea S1, el vástago del cilindro sale. Número 2, al dar una señal de paro, o sea S2, el vástago del cilindro retorna. Esto implica de que nosotros pues vamos a partir de que tenemos los siguientes elementos en el esquema de fuerza. Lo tenemos montado de la siguiente manera. Tenemos un cilindro o un actuador de doble efecto. Estas válvulas también, ¿verdad? Son necesarias a veces para regular lo que es la velocidad. Acá lo voy a mencionar, en el programa eso no va a inferir en nada en la programación. Son las válvulas reguladoras estranguladoras de caudal unidireccional. Esta electroválvula que vamos a ocupar aquí sí es necesario que la tomemos en cuenta, porque la electroválvula es la que vamos a nosotros a mandar a conmutar. En este caso estamos utilizando, como es un cilindro de doble efecto, una electroválvula 5 vías 2 posiciones. Como esa electroválvula pues tiene un solenoide, el pilotaje es eléctrico y recibe un solenoide al lado izquierdo, al cual llamaremos 1Y1, y tenemos un solenoide al lado derecho, el cual llamaremos 1Y2. Los solenoides de las electroválvulas son las bobinas a los que nosotros les vamos a enviar una señal, un pulso, para que ella conmute de posición. ¿Por qué es importante lo que es la conmutación de posición? Porque acá la electroválvula, al controlar la electroválvula, lo que nosotros estamos haciendo es controlando el flujo de la presión de aire neumático, quien es el que da la energía neumática. En este caso, cuando está el montaje, normalmente la presión de aire viene por este conducto y pasa del punto de presión 1 al punto de conexión 2, por lo tanto está al lado derecho del cilindro, y la recámara del lado derecho, al estar llena, pues la presión hará que el émbolo esté adentro. Para que el émbolo salga, nosotros necesitamos que la presión circule de aire del punto de conexión 1 hacia el punto de conexión 4. Al hacer esto, pues la recámara del cilindro se llenará al lado izquierdo y la presión vencerá de tal manera de que hará salir al émbolo del cilindro. Todas estas situaciones las explicamos en neumática básica un poquito quizás más despacio. Hago esta pequeña explicación para recordar la clase a los mismos estudiantes y a todos aquellos que son nuevos, pues que vean la necesidad de retornar hacia atrás para estudiar el diagrama espacio-fase, el orden de las señales, porque ya vamos a hablar de secuencia y eso es muy importante. Debes saber las posiciones, el orden de las señales, si no, no vas a poder hacer o entender esta situación. Nos plantea la programación que nosotros vamos a pulsar una marcha, sea un S1, de tal manera de que le va a llegar señal al 1Y1 y hará que el émbolo salga. El émbolo va a permanecer afuera porque nosotros vamos a pulsar y vamos a dejar de pulsar. Para que el émbolo retorne, debemos de pulsar un segundo pulsador, el cual llamaremos un pulsador S2, que es el pulsador de paro. Al hacer eso, la válvula conmutará de posición nuevamente a su estado inicial. El émbolo hará, al llegarle presión al lado derecho, pues el émbolo retornará a su posición inicial. ¿Cómo funciona esto? Pulsamos S1. Aquí, como vemos, ¿verdad?, cambia la presión del punto de conexión. Anteriormente estaba de 1 hacia 2, pues ahora está de 1 hacia 4, que son las dos salidas a trabajo. Las dos salidas a trabajo son 4 y 2. Entonces, como la señal le llegó al lado izquierdo, la válvula cambió de posición, el aire se vino a este lado izquierdo, llenó la recámara del lado izquierdo y el émbolo salió. Ahora pulsaremos un segundo pulsador, el cual es el que nosotros llamaremos S2. La válvula le llegará señal al 1Y1, al solenoide 1Y1. La válvula cambia de posición. Al cambiar de posición, pues la presión de aire pasa del punto de conexión de salida de trabajo 4 a la salida de trabajo 2, y así es como el aire vendrá al lado derecho de la recámara del émbolo del cilindro y el émbolo deberá retornar a su posición inicial.
Lo hago en este momento y como podemos ver, ¿verdad? El aire viene por acá y en cierto momento nosotros estamos viendo de que un aire va entrando y el otro aire va saliendo. Entonces ahorita hago una segunda simulación, aire va subiendo por el lado izquierdo y el aire va escapando a atmósfera por el lado derecho. Ahorita que vuelva a pulsar nuevamente el pulsador de paro, aire va a entrar por el lado derecho y aire va a salir a escape a atmósfera por el lado izquierdo, para que ustedes observen el orden de las flechas. Y ahí vemos, ¿verdad?, las flechas que van hacia arriba y las flechas que van hacia abajo. Este funcionamiento debemos de saberlo, porque ahora que vengamos a hacer esto al el programa para que hagamos funcionar el Fluix, en el caso pues con un PLC de la marca Siemens, no lo vamos a poder simular en tiempo real como lo hacemos en el FluixSim. Pero yo me gusta apoyarme siempre de los vídeos que hacemos en el FluixSim para que entiendan el movimiento del actuador, para que así como entendemos el orden de giro de los motores, aquí vamos a ver, para que veamos las acciones del cilindro, debemos de saber cómo es que él va a funcionar, a qué momento va a salir, en qué momento va a entrar, para que así monitoreemos las acciones y podamos ver cómo es que funciona eso. Bien, como el ejemplo nos dice que este mismo de acá lo vamos a explicar de modo directo y de modo indirecto, esto lo hacemos para los alumnos que son principiantes. Y entendamos esta situación. Modo directo es cuando accionamos directamente el solenoide, y modo indirecto es cuando utilizamos un relevador para posteriormente accionar la bobina del solenoide de la electroválvula. Entonces vamos a hacer el primero, que es modo directo. Bien, acá vamos a sacar nuestro pulsador S1. Es una señal de entrada, por lo tanto lo asignaremos a una I. El programa me autoasigna la primera entrada porque no está ocupada, por lo tanto va a ser la I1, la entrada 1. Le pondremos acá que sería nuestro pulsador de encendido, o sea, en comentario le vamos a poner S1. En simulación debe funcionar como un pulsador para que así funcione, porque va a funcionar de la manera como nos dice el programa, que es pulsamos, da la señal, dejamos de pulsar, corta la señal. Entonces debe funcionar como modo pulsador. Entonces acá, para que nosotros entendamos, vamos a mandar ya a accionar la salida. Los solenoides me representan la salida, por lo tanto la primera salida pues va a ser la Q1, ¿verdad? Entonces este va a ser la electroválvula 1, y en este caso el lado izquierdo es el solenoide 1Y1. Entonces lo vamos a nombrar de esta manera. Acá nosotros ya tenemos pulsados. Al pulsar acá sale sale el émbolo del cilindro. Para que ahora entre, vamos a utilizar ahora un segundo pulsador, el cual asignaremos, como la entrada 1 ya está asignada, quien me representa las señales de entradas, entonces a este le asignaremos la I2. Este sería nuestro pulsador de paro, el cual llamamos S2, y lo vamos a, aquí en sus parámetros vamos a buscar la parametrización, lo vamos a poner como el pulsador S2. Ahora como estamos hablando de que lo vamos a accionar directamente, por lo tanto vamos a asignar Q2 para el segundo solenoide de la misma electroválvula, pero en este caso es el solenoide del lado derecho y quien es que representa 1Y2. Entonces acá en simulación nosotros vamos a verlo de la siguiente manera. Cuando vengamos acá a simular, pulsamos S1, se energiza la salida 1Y1 y el émbolo deberá salir porque la válvula conmuta de posición. Dejo de pulsar, la señal se quita, ¿no? Pero el émbolo ya está afuera. El émbolo va a regresar hasta que la electroválvula cambie de posición, y para que la electroválvula cambie de posición le debe de llegar señal en el otro extremo, quien es 1Y2. Entonces ahora venimos a pulsar 1Y2, le llega señal al solenoide al lado derecho 1Y2, ¿no? Y el émbolo del cilindro deberá retornar a su posición inicial. Cuando dejo de pulsar, la señal se quita, pero el émbolo ya está adentro. Si ampliamos acá en los parámetros de simulación, acá igual I1 es el S1,
como podemos observar, la salida 1 Q1, que es 1Y1, pues se va a encender. Dejo de pulsar, se va a apagar. Lo mismo ocurre con el paro, que es S2 y que en la programación representa la entrada I2. Presionamos ahí, se enciende Q2 y como podemos observar, la lámpara se ha encendido de Q2. Cuando dejo de pulsar, pues se va a apagar, y aquí la electroválvula ya ha cambiado de posición y por ende lógicamente que el émbolo del cilindro ha retornado a su posición inicial. Ahora aquí mismo vamos a hacer el segundo ejercicio que nos plantea. En este caso acá, este es de modo directo, y como habíamos dicho en nuestra intro, vamos a hacer en la misma videoclase la explicación de lo que es modo directo, y posteriormente pues también vamos a hacer la explicación de lo que es el modo indirecto. Entonces este es el modo directo, el que acabamos de hacer. Ahora acá anteriormente no puse ni una pestaña, pero ahorita lo estoy poniendo. Entonces ahora vamos a usar el modo indirecto para hacer las mismas condiciones de trabajo que nos plantea acá. El modo indirecto lo que nos da es más que todo pues utilizar relevadores para poder accionar las salidas, que son las salidas de la que me representan las electroválvulas, que son Q1 y Q2. ¿Cómo funciona esto? Pues bien, siempre deberé tener mi pulsador I1, que es S1, pero ahora voy a accionar un relevador. Ahora en este automatismo convencional, nosotros a los relevadores los llamamos como Q1 con la letra K, no Q1, Q2, así sucesivamente. Acá, perdón, es K, no Q. K1, K2 y así sucesivamente. Pero en programación, incluso lo hemos explicado en la introducción a lo que es PLC. Acá existen entradas, existen salidas, las variables que nosotros vamos a ir tomando, ¿verdad? En este caso, pues las entradas y las salidas físicas. Y bueno, aquí no voy a hablar de digital ni analógica para no confundirlos, pero más sin embargo vamos a hablar de entradas y salidas y las variables, ¿verdad? En este caso las marcas o las memorias, y esas van a representar los relay o los relevadores. Entonces aquí tenemos la memoria 1 para accionar lo que es la primera salida. Si ya tengo una memoria, entonces ahora voy a utilizar un contacto, un auxiliar normalmente abierto, y se lo asignaremos, lo nombraremos, ¿verdad? Lo nombraremos o diremos de que él pertenece a la marca 1, y de esta manera estamos accionando de manera indirecta el solenoide 1Y1, porque al pulsar I1 lo que nosotros estamos energizando es la marca 1, lo mismo que ocurría en el juego de relevadores o relay. Entonces al accionarse esta marca 1, acciona sus contactos o la bobina de sus contactos, y al accionar este contacto pues energizará la salida Q1, que representa la salida del solenoide del lado izquierdo 1Y1. Eso mismo o de esa misma manera vamos a accionar en el caso del solenoide, cuando el solenoide del lado derecho, cuando necesitemos que la válvula cambie de posición y el émbolo del cilindro regrese. Pero como ya tenemos asignado el espacio de la memoria 1, pues esta va a ser la marca o memoria 2, ¿verdad? Entonces ahora utilizamos un contacto auxiliar normalmente abierto, se lo asignamos a la marca número 2, acá, como lo podemos ver acá, y ahora de esa manera pues vamos a energizar el solenoide 1 y 2, que representa la electroválvula del lado derecho, para que ésta cambie de posición y así el émbolo pueda retornar a su posición inicial. Acá en la simulación pues no veremos nada diferente, más que ahora accionar las marcas, pero lo que a nosotros nos interesa es que se accionen la salida. Entonces venimos al pulsar S1, que es I1, se energiza la marca 1, acciona su auxiliar. Al accionar su auxiliar pues pasa corriente acá y se energiza la salida Q1, que representa el solenoide al lado izquierdo 1Y1, y lo mismo, de la misma manera ocurrirá en la otra parte
de la programación cuando necesitemos que el émbolo del cilindro retorne a su posición inicial. Entonces venimos acá, como podemos ver en la primera parte, pulsamos S1, se energiza la marca, se energiza su contacto auxiliar, se cierra, normalmente abierto pasa a cerrado, se energiza la marca Q1 y es así como el cilindro sale. Dejo de pulsar, pues ello se apaga, pero el émbolo ya está afuera. Para que retorne a su posición inicial debemos hacer lo mismo en la otra parte de la programación para que cuando necesitemos que el émbolo retorne a su posición inicial. Entonces venimos acá y ahí, como podemos ver, eso es lo que ha sucedido. En esta parte inferior, ampliamos esta parte inferior para que podamos observar. Pulsamos el I1, se enciende tanto la marca 1 como Q1, que es el sistema, la programación para que el émbolo salga. Dejamos de pulsar, se apagan ambas. Venimos a pulsar I2, deberán encenderse la marca 2 y la salida 2 Q2, que representa el selenoide del lado derecho, en este caso 1Y2, para que él retorne a su posición inicial. Al pulsar acá, como podemos ver, se enciende tanto la marca 2 como la Q2. Al dejar de pulsar, pues ellas se apagan. Bien amigos, de esta manera estamos terminando esta videoclase en donde estábamos viendo cómo hacer la conexión de manera directa y de manera indirecta del accionamiento de un cilindro de doble efecto, pero en este caso una programación para trabajarla con un logo de la marca Siemens, poder cargar el programa y de hecho pues hacer el montaje. De hecho te invito a que te quedes en los montajes de esta misma programación. Bien, yo creo que hasta acá nosotros estamos llegando. Te agradezco que hayas visto el vídeo y si lo compartes con tus amigos en tus redes sociales sería genial. Muchísimas gracias a todos. Se despide de ustedes el profesor Reiner, como siempre, deseando lo mejor.